Buenas, aquí en la segunda parte de la lección número 38. En la primera parte dejamos establecido un teorema que tenía 4 partes y se llamaban las propiedades fundamentales de las desigualdades. La primera de ellas decía que entre dos números enteros A y B, una de 3 cosas solamente podía ocurrir. O los dos números enteros eran iguales, o el primero de ellos, uno de ellos, era mayor que el otro, o el uno de ellos era menor que el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo demostramos ese primer teorema, que se llama la ley de tricotomía. Bueno, ocurre que si vamos a considerar el número A menos B, la resta de A con B. Por la ley que se llamaba la equivalencia de las restas, recuerde que un número entero menos otro se puede escribir como el primer número más el negativo del segundo. ¿Recuerdan que esa es la ley? Lo que se llama la equivalencia de las restas. Miren aquí, un número menos otro es el primer número más el negativo del segundo. Bueno, pues como esa resta yo la he convertido en una suma y hay un axioma que me dice que la suma de números enteros es otro número entero, es una operación binaria, pues esto va a ser un número entero. O sea que esta resta que se convirtió en esta suma es un número entero. Pero ¿qué pasa entonces con cualquier número entero? Pues había una ley que se llama la ley de tricotomía, otra ley de tricotomía, porque fíjense que este primer teorema también se llama una ley de tricotomía. Pero recuerde y fíjense que esta ley de tricotomía dice que entre dos números enteros puede ocurrir una de estas 3 cosas. O los dos números son iguales, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro. Pero la ley de tricotomía que yo hago uso ahora sobre los números enteros es esta que tenemos aquí, que dice que para cualquier número entero, como lo es el número A, una de 3 cosas ocurre. O ese número entero es el número 0, o ese número entero es entero positivo, o el negativo de ese número entero es el que es entero positivo. Bueno, pues por lo tanto, para este número entero, una de estas 3 cosas puede ocurrir. Ese número entero es igual a 0, o ese número entero es entero positivo, o ese número, el negativo de ese número entero es el que es entero positivo. ¿No? El negativo de ese número entero es el que es entero positivo. Bueno, si ocurre lo primero, que A menos B igual a 0, mire lo que yo puedo hacer. Bueno, en esta igualdad que me dice que A menos B es igual a 0, recuerde, como usted tiene que dos números son iguales, por la ley de suma de las igualdades, yo puedo sumar la misma cantidad a los dos números y los resultados siguen dando igual, ¿verdad? Pues mire, yo voy a coger a este número que está en el lado izquierdo de esta igualdad, míralo aquí, y le voy a sumar B. Pues por la ley de suma de las igualdades, al número que está en el lado derecho, que es el 0, también le tengo que sumar B. Y seguimos ahora aquí. Fíjense que aquí yo tengo una resta de A con B, ¿verdad? Por la equivalencia de la resta, A menos B es lo mismo que A más el negativo de la B. Más la B igual a, y como en el lado derecho yo tengo el 0 más B, y el 0 es el elemento identidad de la suma, eso quiere decir que 0 más cualquier otro número da el otro número, pues 0 más el B va a dar el B. Bien. Ahora en el lado izquierdo tenemos la suma de 1, 2, 3 números. Pues por la ley asociativa de la suma, en números enteros yo puedo agrupar como yo quiera. Pues voy a agrupar los últimos dos, el menos B y el B. Así que tenemos A más, y agrupamos menos B más B. Y dice que es igual a la B que tenemos en el lado derecho, ¿verdad? Ahora, cuando yo agrupé menos B más B, si yo busco ahora eso, fíjense que aquí estoy sumando un número y su inverso aditivo. Y cuando yo sumo un número y su inverso aditivo, eso automáticamente va a dar 0. Así que tenemos A más el resultado de esto que es 0 igual a lo que dice aquí que es B. Y como 0 es el elemento identidad de la suma, 0 más cualquier número es el número, así que 0 más ese número A es el número A. Y dice aquí que será igual a la B. Pues miren, aquí hemos llegado a que efectivamente entre el número A y B puede ocurrir que los dos sean iguales, tal como dice el teorema. Vamos a ver si ocurriera la B. Porque eso pues, si ocurriera la A, encontramos que la A va a ser igual a la B. Si ocurre la B, que A menos B es un entero positivo, si ocurre eso, bueno, ¿qué pasa si ocurre una cosa así? Míralo aquí. Si A menos B, hay una definición que dice que si A menos B es un entero positivo, eso ocurre si solamente si el primer número es mayor que el segundo. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de que un número es mayor que otro. Pues si ocurre la B, que A menos B es entero positivo, pues según la definición de que un número es mayor que otro, eso ocurrirá
si solamente si el primer número es mayor que el segundo. Pues miren que hemos encontrado que también puede ocurrir que la A sea más grande que la B, que es lo que dice el teorema, ¿se fijan? Si ocurriera lo que dice la C, que el negativo de ese número entero A menos B es el que es entero positivo, miren lo que ocurre, lo que pasa si ocurre la C. Bueno, vamos a poner el número negativo de A menos B. Por la equivalencia de las restas, eso será el negativo de. Y recuerde que una resta de un número menos otro es lo mismo, según la equivalencia de la resta, que el primer número más el negativo del segundo, ¿verdad? Y hay un teorema, lo tenemos aquí repasado, que dice que si usted busca el negativo de la suma de dos números enteros, eso es lo mismo que la suma de los negativos de ellos. ¿Recuerdan? Hace par de lecciones atrás. Pues miren, aquí yo estoy buscando ahora el negativo de la suma de estos dos números. Pues según ese teorema que acabamos de ver allí, eso será el negativo del primero más el negativo del segundo. El segundo que dice que es menos B, por eso puse el negativo del menos B. Pero esto será este número, negativo A, más, y recuerde que hay una ley que dice que el negativo del negativo de un número es el número. Pues el negativo del negativo B es B. Y esto es lo mismo, como ahora tenemos aquí una suma, la suma es conmutativa, así que da lo mismo sumar el negativo de A con B que sumar B con el negativo de A. ¿Ver? Cambiamos el orden de los sumandos. La ley conmutativa de la suma de los números enteros me permite hacer eso. Y como aquí yo tengo algo que dice D más el negativo de algo, mire, como usted tiene una cosa más el negativo de algo, eso es lo mismo que el primer número menos el segundo. Pues B, el número entero B más el negativo del número entero A, eso es lo mismo que B menos el A, por la equivalencia de las restas. Y decía que eso era como ese A menos B, decía esto, que esta cosa, el negativo de A menos B, que fue con lo que yo empecé, que se convirtió en B menos A, es un número entero positivo. Bueno, pero si B menos A es un entero positivo, mire qué pasa si la resta de un número menos otro es un entero positivo, que el primer número es mayor que el segundo. Por lo tanto, si B menos A, yo encontré que es lo mismo que el negativo de A menos B, aquí decía que era un entero positivo, pues si B menos A es un entero positivo, eso quiere decir que el primero de los números enteros, que es el B, va a ser más grande que el segundo. ¿Okay? Pero decir que un número es más grande que otro, míralo aquí, decir que un número es más grande que otro es lo mismo que decir que el otro es más pequeño que el número B. Pues decir que el número B es mayor que A es lo mismo que decir que el número A es menor que B. Y esto era la tercera cosa que podía ocurrir entre los números A y B. Así que fíjense que efectivamente hemos visto que entre dos números enteros o son iguales, míralo aquí, o uno de ellos es más grande que el otro, míralo aquí, o el uno de ellos es más pequeño que el otro. No pasa nada más que esas tres cosas por lo que di, primeramente porque lo que dice la ley de tricotomía original. Bueno, vamos a demostrar ahora el segundo teorema. El segundo teorema se llamaba la ley transitiva de las desigualdades. Y decía algo parecido a lo que es la ley transitiva de las igualdades. Recuerden que la transitiva de las igualdades decía, si una primera cosa, y si estamos en los números, ¿verdad? Si un primer número, si esas cosas son números, un primer número es igual a un segundo número, y ese segundo número es igual a un tercer número, entonces el primero es igual al último. Pues en el caso de la ley transitiva de las desigualdades dice algo así. Pero dice así, específicamente, si un primer número es mayor que el segundo, y ese segundo número es mayor que un tercero, entonces el primero va a ser más grande que el tercero o último. Pues vamos a ver cómo se demuestra eso. Miren, aquí está la demostración de la parte 2. Bueno, ¿cuál es la hipótesis de nuestro teorema? Fíjense que ese teorema es una condicional. Pues la hipótesis es esto que está acá. Esas dos cosas, que la A es más grande que la B y que la B es más grande que la C. Por eso yo digo, por hipótesis ocurren esas dos cosas. A es más grande que la B y B es más grande que la C. ¿Verdad que sí? Bueno, pero si la A es más grande que la B, ¿cuándo es que un número es más grande que otro?
si solamente si la resta del primero menos el segundo es un entero positivo. Bueno, si la es más grande que la b, eso ocurre si solamente si la resta del primero, que es a, menos el segundo, que es b, es un entero positivo. Y como también por hipótesis, míralo aquí, también por hipótesis, en el segundo teorema también ocurre que la b es más grande que la c, míralo aquí, pues ¿cuándo es que este número b va a ser más grande que la c? Según otra vez la definición de un número mayor que otro. Si solamente si la resta del primer número menos el segundo es un entero positivo. Pero recuerde que una de las condiciones que tenían que tener los enteros positivos era lo que se llaman las leyes de clausura de la suma y de la multiplicación. Pero en particular la de la suma dice que si usted tiene dos números enteros positivos, entonces la suma de ellos, además claro de la multiplicación, pero específicamente la suma de ellos, va a ser también un entero positivo. Por lo tanto, si yo tengo que este número es un entero positivo y este otro también es un entero positivo, pues la suma de ellos dos tiene que ser un entero positivo, ¿verdad? Por lo que dice esa condición que tienen que cumplir los números que sean enteros positivos, que la suma de ellos tiene que dar otro entero positivo. Bueno, pero si yo ahora cojo este enunciado que está aquí, que dice que por lo tanto la suma del número a menos b más el número b menos c va a ser un entero positivo, y lo transformo, míralo aquí. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Mira, aquí yo tengo una resta, ¿verdad que sí? Pues por la equivalencia de la resta, a menos b es lo mismo que a más el negativo de la b. Pues eso fue lo primero que hice. La resta de a menos b es lo mismo que a más el negativo de la b. Y entonces lo otro que hice de aquí a aquel paso es que aquí fíjense que están agrupados, ¿verdad? No es una suma, tengo agrupado estos dos y estos dos. Pues lo desagrupé. O sea que cuando yo escribo a más menos b, no lo escribo agrupado, ¿ves? Que ya no tengo los paréntesis esos que tenía allí. Igualmente, no agrupé el b menos c, ¿ves? Fíjense que ahora al pasarlo aquí, no los tengo agrupados. ¿Lo ven? Quité la agrupación. Bueno, pero entonces, ahora en el lado izquierdo tengo la suma de ¿cuántos números? De 4. Y si usted tiene una suma de 3 o más, usted puede aplicar la ley asociativa. En particular, si es más de 3, la ley asociativa general de la suma en los números enteros, ¿verdad? Bueno, pues, yo agrupé, que eso es lo que me permite hacer la ley asociativa general, agrupé lo que yo quiera. Y en particular agrupo los dos del medio, ¿ves? Fíjense que el A no lo agrupé. Y el menos C, las restas el C que estoy restando por acá tampoco. Pero agrupé los dos del medio, ¿ves? Bien. Y al agrupar los dos del medio, fíjense que lo que me queda ahí dentro es la suma de un número B con su inverso aditivo. Y hay una ley que dice que si usted suma un número y su inverso aditivo, el resultado es el número 0. Así que esto nos va quedando que A más el resultado de esto que es 0 menos C es un número entero positivo. Dice ahí, ¿verdad? Pero entonces fíjense que aquí yo tengo una suma, y yo digo una suma. ¿Por qué digo una suma? Porque fíjense que aquí hay una resta. Pero recuerde que por la equivalencia de las restas se convierten ¿en qué? En una suma. Así que puedo pensar que aquí hay una suma, miren, de 3 números enteros. La A, el 0 y el negativo de la C. Bueno, pues yo puedo agrupar los primeros dos. A más 0, ¿ven? Menos la C. Y dice que eso es un entero positivo. Pero entonces, como el 0 es el elemento identidad de la suma y lo agrupé con la A, pues A más 0 va a dar el número A, porque eso no es el efecto. Eso es lo que quiere decir que 0 es el elemento identidad de la suma, que 0 más cualquier número da el otro número. Menos la C es un entero positivo. ¿Y qué ocurre si A menos C es un entero positivo? ¿Qué ocurre si un número menos otro es un entero positivo? Mira aquí. ¿Qué ocurre si un número menos otro es un entero positivo? Que el primero es más grande que el segundo. Pues mire, si A menos C es un entero positivo, eso quiere decir que el primero es más grande que el segundo. ¿Y qué pasa? Que eso era precisamente, míralo aquí, lo que yo quería demostrar en este teorema, ¿ves? Partiendo de esta hipótesis, miren aquí, llegamos a que el número A va a ser más grande que el número C. Bueno, con esto terminamos esta lección número 38. Nos vemos en la próxima.